En esta clase vamos a finalizar con la unidad número 6, donde hemos abordado todo lo vinculado al tema de planeamiento. Pero antes de continuar con las herramientas del planeamiento, que es lo que vamos a tratar en esta última parte, recordemos o recapitulemos acerca de la planificación estratégica. Sabemos que es un proceso que nos permite hacer una evaluación de un nuevo negocio, de un nuevo proyecto, y donde necesitamos definir objetivos a largo plazo, identificar cuáles van a ser las metas y objetivos en términos cuantitativos y desarrollar estrategias para alcanzar esos objetivos. Pero si queremos, es decir, cómo hacer ese planeamiento estratégico, tenemos que hacernos preguntas vinculadas a dónde nos encontramos hoy y hacia dónde queremos ir, que es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Entonces, cuando abordamos ese proceso de planeamiento estratégico, había preguntas que son ineludibles, como saber dónde estamos en una situación presente y hacia dónde queremos ir. Entonces, una de las cuestiones que nos permitía efectuar este análisis era el abordar el entorno y hacer un diagnóstico a través del análisis FODA, análisis de amenazas y oportunidades por parte del entorno, y un análisis interno de los recursos en cuanto a fortalezas y debilidades. Y hacia dónde queremos ir, eso determinaba la fijación de objetivos y metas a largo plazo. Entonces, hay un tiempo en el planeamiento estratégico que está estipulado para el logro de esos objetivos que se han proyectado, o sea que vamos hacia el futuro, o sea, cómo podemos llegar a donde queremos ir, definir la misión, o sea, el propósito que tiene la organización y la visión, y comprender muy a fondo el mercado y la competencia, o sea, las ventajas competitivas que vamos a tener, qué tipo de valor agregado vamos a poder brindar respecto a la competencia. Y eso requiere el diseño de una serie de estrategias que ustedes ya han abordado y que han podido diferenciar en distintos tipos, en clases previas. En esta clase primero veremos algunas técnicas para evaluar el entorno, luego revisaremos las técnicas para asignar recursos, centrándonos especialmente en el presupuesto. Y por último, mencionaremos técnicas contemporáneas de planeación como son la administración de proyectos y los escenarios. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior, cuando explicamos la administración estratégica, señalamos la importancia de efectuar una evaluación del contexto de la organización. Ese contexto que ustedes ya visualizaron y estudiaron en clases previas. En esta oportunidad vamos a revisar 3 técnicas que aplican los gerentes, que es reconocimiento del entorno, los pronósticos y el benchmarking. Los gerentes de organizaciones de cualquier tipo, pequeñas y grandes, hacen un reconocimiento del entorno, que es la revisión de toda la información vinculada a su negocio y que les permite anticipar e interpretar los cambios que se van dando en el entorno. Los pronósticos, por su parte, como segunda técnica con que los gerentes examinan el ambiente, son una parte importante de la planeación de la organización. Los gerentes necesitan de esos pronósticos para anticipar
todos aquellos acontecimientos que pueden afectar a su negocio en un momento oportuno. O sea que el reconocimiento del entorno establece las bases para los pronósticos, que son predicciones de los resultados. Ahora bien, no es que estamos adivinando, un gerente no adivina, sino que se realiza una predicción a través de distintas técnicas que pueden ser cuantitativas y cualitativas. Entonces ustedes en el capítulo 9 de Robbins y Coulter, que ya tienen asignada en la bibliografía, pueden profundizar este tipo de cuestiones y en la gráfica que se muestra en el capítulo 9 pueden visualizar distintos tipos de herramientas con distintos tipos de indicadores. Por último, y a modo muy resumido, el benchmarking consiste en investigar las mejores prácticas entre aquellos competidores de la empresa y los no competidores para poder aumentar el desempeño. O sea que la idea es que los gerentes puedan mejorar el desempeño si estudian y copian los métodos de de empresas de varios campos, ¿no? De distintas, puede ser no necesariamente de un competidor, sino que yo puedo visualizar, bueno, cómo se realiza una mejor facturación o una mejor llegada al cliente, cómo se consigue una fidelidad mayor, y vamos viendo en la competencia y en otras empresas cómo van efectuando este tipo de cuestiones, cómo van mejorando, cómo van creando valor agregado. Y por último, que les mencionaba, las técnicas para asignar recursos. Entonces ahora nos vamos a detener en esto en las próximas diapositivas. Como vimos en clases previas, cuando la organización fija sus metas, un aspecto importante consiste en determinar cómo se van a alcanzar esas metas. Para que los gerentes puedan organizar y dirigir las actividades tendientes a alcanzar los objetivos, deben contar con recursos. Ustedes saben que los recursos pueden ser de diferentes tipos, como activos financieros, como recursos físicos, como recursos humanos o intangibles. Pero ¿cómo se distribuyen de manera eficaz y eficiente esos recursos para conseguir las metas de la organización? Hay distintas técnicas para hacerlo, pero vamos a focalizar en algunas de ellas, como la elaboración de presupuestos, la programación y el análisis de punto de equilibrio. Entonces, si nos detenemos en la elaboración de presupuestos, que forma parte del plan operativo de la empresa, casi todos podemos imaginar o hemos tenido alguna experiencia, por limitada que sea, de qué se trata un presupuesto. O sea, todos, si hemos tenido que comprar una computadora, por ejemplo, podemos pedir distintos presupuestos en distintos negocios para comparar marcas, características técnicas, precios, y bueno, y eso forma parte, se atribuye a través de un presupuesto. En definitiva, y en modo muy sintético, un presupuesto es un plan numérico para distribuir recursos a actividades específicas. Entonces, ¿qué quiero hacer en este periodo? Nos preguntamos, ¿no? En un presupuesto. Entonces van a tener una estimación de los recursos financieros propios y una estimación del posible endeudamiento, o sea, del apalancamiento con recursos de terceros, si no logramos contar con todos los recursos que tiene la empresa. Decíamos entonces que el presupuesto lo podemos conceptualizar como
un plan numérico para asignar recursos a actividades, o bien como una representación monetaria de un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. Este sería el concepto central de presupuesto. El presupuesto tiene varias funciones, como es permitir el control financiero, monitorear la ejecución en términos de los recursos y los gastos y cómo se va avanzando y tomar medidas correctivas, conocer también qué necesidades de efectivos se van presentando y como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias, o sea que facilita en términos globales conocer el desempeño eficaz de las tareas programadas, es decir, en términos de logro de objetivos y utilidad de recursos. Pero hay puntos que se tienen que considerar, como los que se mencionan en la diapositiva siguiente, que es un periodo de tiempo, hacerlo de manera simple, o sea, tiene que ser simple y tiene que ser realizado a modo de planeamiento y control, y tiene que ser revisado continuamente. O sea que son principios del presupuesto el tema de la universalidad, o sea que un presupuesto deberá contener todos los ingresos, todos los gastos identificados por categorías programáticas, la unidad en términos de formar un fondo único para cubrir todos los gastos, o sea que la forma del presupuesto debe responder a una política presupuestaria definida para los distintos departamentos. La periodicidad que mencionábamos indica que un presupuesto debe contener un periodo de tiempo definido, que se conoce como ejercicio económico financiero. Generalmente es de un año calendario, pero puede ser también mensual o trimestral o semestral. De previsión en cuanto a dar un sentido de prever la percepción de los ingresos y la realización de los gastos que demanda el cumplimiento de las metas que se establecieron. Y otro principio es la flexibilidad en términos de modificar ciertas partidas sin que por ello el sistema quede dañado. La formulación presupuestaria es un proceso que implica definir las normas y procedimientos que regirán el ejercicio presupuestario a formular, identificar las fuentes de recursos monetarios que van a financiar la ejecución del plan operativo que vamos a desarrollar, así como la contribución de ese plan. Definir y cuantificar los recursos con que contamos, los recursos reales, en términos financieros, que son recursos que son necesarios para la consecución de los objetivos y metas de corto plazo. Y por último, analizar la consistencia entre los requerimientos de recursos financieros y las estimaciones de financiamiento. Luego, en esta programación de ejecución del presupuesto, es importante preguntarnos quién lo va a ejecutar, cómo lo va a ejecutar y cómo se evaluará la ejecución. Obviamente quien lo ejecutará podrá ser una institución o un departamento responsable de la realización de un proceso determinado. Cómo se va a ejecutar sería la especificación del uso de estos recursos que veníamos señalando, o sea, qué tipo de partidas y en qué tiempo se van a afectar.
¿Y cómo se van a evaluar? Porque esto es importante, diseñar indicadores que precisamente nos permiten luego evaluar si esos recursos fueron bien aplicados y si se lograron los objetivos. O sea, ahí entran los conceptos de eficacia, de eficiencia, calidad e impacto de lo que hemos hecho por parte del organismo correspondiente. Otra clasificación posible de presupuesto es verlo desde el sector de la economía en el cual se utilizan, y aquí pueden ver sector público o sector privado. O sea, todos los presupuestos que se llevan adelante para los programas y proyectos que tiene como objetivos el Estado para un determinado periodo y que forman parte del gasto público, o presupuestos del sector privado, que son los que efectúan las empresas particulares y son presupuestos obviamente empresariales. En esta y en las dos diapositivas siguientes pueden ver ejemplos de presupuestos de gastos relacionados con las ventas, presupuestos de producción e inventarios que son necesarios para cubrir la demanda de presupuestos de ventas, ¿sí?, a futuro. Otro ejemplo es el presupuesto de producción, que son las cantidades de productos terminados que se van a destinar a la venta o bien se van a mandar a inventario para cubrir futuras ventas. Y se fundamenta en el presupuesto de ventas e inventarios, o sea que está relacionado con la capacidad instalada para producir y en el porcentaje de desperdicios por proceso. Entonces, todo esto lo pueden ver en la siguiente diapositiva con un ejemplo de presupuesto de producción. Un ejemplo muy básico. Tanto presupuesto de producción como presupuestos de ventas e ingresos. El presupuesto de compras nos permite calcular las cantidades de materias primas e insumos a comprar para producir. Por eso que decimos que este presupuesto es importante para el presupuesto de producción, ventas e ingresos. Y tienen que estar todos relacionados. En la próxima diapositiva ustedes pueden visualizar un pequeño ejemplo también de presupuesto de compras de insumos. En la siguiente diapositiva pueden visualizar un ejemplo de un presupuesto del departamento de una empresa de producción, donde hay una X cantidad de unidades a producir y hay un porcentaje que pertenece a costos variables y otro a costos fijos. O sea, ustedes saben, por ejemplo, que la electricidad puede tener un costo fijo y un costo que es el cargo por conexión, y el variable en función del consumo. Así que todo eso lleva al tener el total de costos del departamento que están analizando. Entre los principales indicadores del presupuesto pueden tener ingresos, utilidades de operación en términos de ingresos relacionados a gastos, los márgenes de venta, las tasas de rendimiento sobre la inversión, porcentajes de la capacidad instalada, porcentaje del volumen de crecimiento. Y entre las premisas, digamos, que hay que considerar y que hay que tener en cuenta cuando uno realiza todos estos estudios, son variables tanto de tipo macro como micro. O sea, si, nos tenemos que contextualizar en qué lugar nos encontramos en términos de inflación, el comportamiento del tipo de cambio, las estrategias de financiamiento de las empresas,
cuál es el comportamiento, por ejemplo, de sueldos, salarios y prestaciones, las relaciones con los sindicatos, las políticas respecto a las exportaciones, y cualquier otra variable que en términos macro puede estar afectando. Y en términos micros, las estrategias que llevan las empresas del sector en términos de precios, la inflación en términos de los precios de cada uno de los principales insumos con los que se trabaja, el crecimiento del mercado en términos proyectados, el objetivo a lograr medido en términos de rentabilidad, cuál va a ser la liquidez esperada, las líneas, el mix de producción o de productos a colocar en el mercado, las políticas de exportación, si existen en términos de si esa empresa es una empresa exportadora, y otras variables específicas del sector donde opera la empresa. Por último, y a modo de resumen, dejarles una síntesis de cuáles serían los conceptos o los términos que ustedes conceptualmente deben manejar de este capítulo. Fundamentalmente los métodos de reconocimiento del entorno, el tema de pronósticos, benchmarking, las técnicas para asignar recursos, qué es el presupuesto, qué tipo de presupuestos se pueden presentar y dar ejemplos. En el libro también van a encontrar la gráfica de Gantt, la red PER, el punto de equilibrio, la programación lineal y la administración de proyectos, que serían técnicas de planeación que se utilizan en la actualidad, fundamentalmente la administración de proyectos y la planeación de escenarios. O sea que en las dos técnicas se subraya la flexibilidad, algo que es importante para lograr un planeamiento eficaz y eficiente en entornos organizacionales muy cambiantes.